pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Aleluya. Salmo 119, 24. Aleluya. Acá hay una delicia, ¿verdad? En el corazón del salmista. Él habla diciéndole al Señor que sus testimonios, el obrar, lo que el Señor nos enseña es una delicia hacia Él, una delicia que desea su alma. Amén. Aún el salmista empieza pidiendo algo desde el versículo 17. Dice que él pide que el bien para su alma, que sea Dios mismo que le haga ver y entender para él atesorar su ley, su palabra, en la cual él no se aparte. ¿Mm? Hay un anhelo por querer escuchar siempre sus mandamientos, por querer vivirlo, ¿verdad? Aplicarlo a su propia vida, mantenerse firme en ese mandamiento, en ese mandato que Dios ha dado a su vida, a través de su palabra. Este mismo anhelo que veo aquí en este salmista, amén, nosotros como iglesia debemos atesorarlo, desearlo, ¿verdad? Debemos estar necesitados, deseosos de escuchar a Dios a través de su palabra, a través de sus escogidos. Amén. Y esta delicia que él siente por tener en cuenta la palabra de Dios, dice que tiene ataques. Si usted lee desde el versículo 17 al 24, esta partecita, analizándola, hay un ataque, hay una crítica, ¿verdad? Por él tomar en serio o con reverencia el propósito de esta instrucción, porque la palabra de Dios, recordemos que son instrucciones para nuestra vida. Amén. No solamente nuestra vida secular para caminar de pronto en rectitud que uno anhela, no, yo quiero apartarme del pecado, de las tentaciones. No, se enfoca en nuestra vida espiritual principalmente. ¿Mm? Que vivamos en rectitud, ¿cierto que sí? Mire que el versículo 22 dice él, porque ahí hablamos de ese ataque, por eso él siente delicia aún más cuando él es oprimido, él es atacado. Dice que aparta de mí, él dice, el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado, he atesorado, he puesto en mi vida. ¿Mm? Qué hermoso, ¿verdad? O sea, que por medio de la palabra de Dios en la cual Él ha puesto su vida, se ha encaminado a obedecer, a someterse, a ser sumiso, ¿m? Tiene que ataques, hay señalamiento, hay murmuraciones, hay contradicciones, ¿m? Porque va a haber en la vida nuestra, iglesia, oposición. Las tenemos, claro que sí. ¿M? A veces la oposición es más sutil, ¿cierto? Porque los consejos que a veces no nos llevan a crecer vienen de personas contrarias. Hay personas que no les agrada que nosotros llevemos el mensaje, llevemos la palabra de Dios. Y aun cuando en nosotros hay errores, porque tal vez nosotros nos equivocamos como seres humanos, ¿cierto? Pero sabemos que el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros, dice la palabra que Él nos lleva a toda verdad, que Él es nuestra ayuda. ¿Mm? Por eso cuando nosotros estamos sustentando nuestra vida en este mandato, en esta palabra, gloria a Dios, a veces el enemigo quiere hacernos errar, ¿m? O desviarnos de sus estatutos, de lo que Él nos ha dicho, de sus preceptos, de sus mandamientos. ¿M? Pero aquí vemos que el salmista declara que se mantiene firme, ¿m? En lo que Dios dice en su palabra, en lo que ya está establecido. Recordemos algo en el libro de Colosenses,
capítulo 2, versículo 8, nos dice algo. Analice bien, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Por eso es importante nosotros tener presente la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos lleva a ser bendecidos, nos lleva a nosotros a vivir una vida en santidad, una vida en rectitud, una vida en perfección, que a veces creemos que todo es de pronto algo que no se mueve, no se va a mover en nuestra vida, ¿no? Delante de los ojos de Dios, para Dios, nosotros delante de Él somos justos porque Él nos justificó, Él nos redimió, Él nos lavó, nos limpió, nos perdonó, nos dio libertad a nuestra alma. Pero no la libertad que nosotros podamos tomar como libertinaje de nuestra propia vida para hacer lo que de pronto se nos puede venir en gana o lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrade, no. Esa libertad que nos lleva a nosotros a ser entendidos en su voluntad. Porque vemos que la palabra de Dios nos enseña que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Por eso aquí el salmista nos da a entender algo, que el testimonio de Dios nos lleva a conocer, aleluya, de que Él quiere que nosotros nos dejemos regir, ¿m? Que indaguemos, que prestemos atención, aleluya, en esas leyes, en esos mandamientos, en sus enseñanzas, ¿m? En esas obras mediante las cuales Él se revela a tu vida y a la mía, donde Él expresa su voluntad, que Él quiere que nosotros, aleluya, nos deleitemos, ¿no? Nos agrademos, aunque la palabra dice que para nada es agradable la voluntad, ¿verdad?, de Dios. ¿No? Cuando de pronto alguien nos ha hecho daño, alguien nos ha traicionado, alguien nos ha engañado, ¿no? ¿Será que nosotros nos agradaríamos? No. Pero cuando en nosotros hay deleite hacia lo que el Señor habla en nuestra vida, en la cual nosotros indagamos, en lo cual nosotros a través de la palabra vamos entendiendo, Él va que estableciendo un vínculo con nosotros. ¿Mm? Por eso es importante, aleluya, entender que nuestro Dios, a pesar de que nosotros erramos, nos equivocamos, Él se mantiene fiel, se mantiene, ¿verdad?, en justicia, aun cuando nosotros vemos que las cosas no se nos dan. Él obra en justicia. Aleluya. Es una guía, amén, para que nosotros nos mantengamos firmes. Algo que vemos y analicé, que así como Dios le habla al hombre sobre que él dé, ¿verdad?, prueba de su ley, de sus testimonios, ¿cierto? También en estos tiempos donde habla el Nuevo Testamento, que nosotros como iglesia demos testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Llevemos siempre centralmente su palabra. ¿Cuál es el testimonio de Cristo en nuestra vida? Amén. Es la vida misma que Él estuvo aquí, su obra, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Es una prueba definitiva del amor y la salvación que Dios nos dio. Amén. Por eso nosotros, cuando el Señor nos habla de que debemos dar testimonio, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama a evangelizar, a llevar un mensaje, a llevar una palabra, no crea usted. Yo le decía a una hermana, la palabra de Dios pesa. ¿Mm? No es que quizás pensemos que es una carga fuerte que no vamos a sobrellevar, ¿no?
porque el que nos guía es el Espíritu Santo, pero es fuerte, ¿verdad? Y esto es lo que Él está aquí revelando. Yo me deleito en lo que tú estás mostrando, en lo que tú me has enseñado, de la manera como tú me has instruido. Estoy parafrasear lo que el salmista está hablando. Bendito sea el Señor. ¿Mm? Él, a través de la palabra, de lo que él ha aprendido, él se guarda de desviarse del mal, del buen camino. ¿Mm? Él dice que mantiene sus pies firmes porque su palabra es la que lo sostiene. ¿Mm? Aún el versículo 105 de este Salmo 119 nos dice que la misma palabra de Dios es una lámpara, ¿m?, que alumbra cada paso que Él dé con firmeza, con seguridad, para que no tropiece. Que es una lumbrera que alumbra ese camino donde va a encontrar obstáculos, oposiciones, impedimentos. ¿M? Qué hermoso lo que nos enseña el Señor. A veces nosotros anhelamos bendiciones. ¿M? A veces decimos, ay, es que yo sí deseo que el Señor me bendiga en medio de mi familia, que mi familia se convierta. Quiero estar económicamente bien. ¿Mm? Yo no veo de pronto una buena relación en mi hogar, en el matrimonio de mis hijos, ¿cierto? Son tantos, un sinnúmero de situaciones que nosotros vivimos, que deseamos nosotros ser bendecidos. Pero esto me llevó a mí a la vida de un hombre que Dios bendijo, ¿m?, que Dios le habló a su corazón, que el Señor se reveló a él. Y quiero irme al libro de Éxodo, bendito sea el Señor. Dice así el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 24 al 26. Porque algo sucedió aquí, pero quiero leer nada más estos versos. Dice así la palabra: entonces el pueblo, el versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí. Les dio estatutos, oiga bien, les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Y dijo: si oyeres, o sea que nuestro oído debe estar atento cuando el Señor nos habla. Si oyeres atentamente, o sea, hay que ser entendido, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire qué hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor nos lleva a recibir las bendiciones con solo nosotros atesorar su palabra, vivirla. ¿Mm? Vivir su palabra, deleitarse en sus mandamientos. Es lo que dice el salmista. ¿Mm? Que aunque él vivía momentos difíciles, que aunque él tenía situaciones en las cuales no entendía, no comprendía, y no solo el salmista, muchos hombres de la palabra de Dios nos habla lo que vivió Job, ¿verdad? Los que vivieron los apóstoles, situaciones en las cuales quizás ellos no entendían el porqué, pero ellos avanzaban, perseveraban, se mantenían firmes, porque sabían ellos quién fue el que los llamó, los escogió. Y la misma sabiduría que venía del cielo les daba que directamente. Que aunque ellos viviesen situaciones en las cuales los llevaran a ser procesados, porque no todo proceso es bueno.
O quizás no toda disciplina es buena, para nada es buena para nosotros, pero nos ayuda a crecer, ¿m? Nos ayuda a confiar, ¿m? Nos ayuda a saber de que el mismo Dios es nuestra esperanza. ¿M? En Él está nuestra esperanza. Por eso, iglesia, deleítate en esta su santa y bendita palabra. Aleluya. Déjate guiar, conducir. ¿M? Aleluya. Aquí dice que el salmista le dice a Dios, abre mis ojos. ¿Mm? Aleluya. Pidiéndole a Dios que abra sus ojos, que no oculte sus mandamientos, porque son su delicia, ¿Mm? En el cual él ¿qué? Se regocija en tenerlos presentes, meditando en ellos. ¿Mm? Aleluya. Aún en no olvidarlos. Creo que la mayor satisfacción y gozo para nosotros como iglesia, es leer, iglesia, y conocer la palabra. Ahí estaremos nosotros siendo ¿qué? Guiados en la voluntad de Dios, para saber tomar decisiones sabias, para ser prudentes. Bendito sea el Señor. Saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Mm? Y miramos aquí que el salmista, aleluya, medita en esa ley de Dios, ¿cierto? Como el consultar, ¿verdad? Como el consultor, aleluya, la palabra de Dios es un consultor, aleluya, ¿m? En el cual Él espera siempre una respuesta, porque la palabra de Dios es esa confianza que nos lleva a entender de que de Él viene su buen consejo, amén, para resolver aún quizás situaciones o problemas cotidianos. La palabra de Dios nos lleva a nosotros a caminar en un camino correcto, porque en lugar de acudir primero a nuestros propios, de pronto a nuestro propio razonamiento, con nuestras propias fuerzas, resolver, eh, buscar opiniones humanas o prestar oído a los que nos pueden criticar o decirnos, no, es que esto está mal, es que no, esto no me parece. ¿Mm? El salmista aquí enseña, ¿verdad? A través de lo que él expresa, ¿verdad? Él dice que indaga, ¿verdad? En esos preceptos divinos. Dice que estos preceptos, estas instrucciones son sus mejores consejeros. Y quizás vemos que este versículo se describe como un contexto de aflicción, por decirlo así, y burla externa. Aquí lo vemos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aquí dice que, gloria a Jesús, en el versículo 23 dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Mm? Nosotros debemos aprender a entender que para nosotros mantenernos firmes y seguros, aleluya, sin importar lo que el mundo diga a nuestro alrededor, la palabra de Dios nos da dirección, nos da refugio, aun en los momentos más difíciles, más críticos que nosotros podamos estar viviendo. Aleluya. Dice el salmista, tus testimonios son mi delicia. El testimonio de Jesús nos lleva a vivir en santidad, iglesia. Nos conviene, nos conviene deleitarnos. Seremos nosotros bienaventurados, doblemente felices en guardarlos. ¿Mm? Es la mayor satisfacción de gozo, encaminarnos en ellos.
Nuestro corazón debe cada día estar inclinado en ellos, meditando de día y de noche, para no apartarnos cuando llegue quizás lo improvisto, lo que quizás tememos, lo que no deseamos vivir. Nos mantenemos, quizás nos vamos a mantener firme, ¿verdad? Sin ser removido, porque en ellos consideramos nuestros caminos, así como el salmista analiza, ¿cierto? Él meditando en esta palabra, en lo que el Señor le está mostrando, en lo que el Señor le revela a través de ella, él se dice a sí mismo, yo tengo que mirar por qué camino estoy yo encaminándome, qué pasos estoy dando, qué decisiones estoy tomando, en qué estoy yo argumentando, ¿Mm? qué consejo estoy dando o qué consejo estoy recibiendo. Tengo el discernimiento. Aleluya. Por eso es importante que guardemos en nuestro corazón estos testimonios que vienen de su boca, porque Él habló aquí, Él lo estableció y Él lo ejecutará en tu vida y en la mía, iglesia. Amén. Nuestro Dios, aleluya, dota al hombre de entendimiento y sabiduría. Por eso es necesario nosotros buscar cada día de su presencia. Debe ser cada día nuestra meditación. El salmista dice, yo he amado tus testimonios, tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer lo maravilloso que has recomendado. Esto nos recomienda el Señor. Jesucristo les decía a los discípulos, escudriñad las escrituras, porque a mí os parecéis que ahí tenéis vida eterna. Amén. Iglesia, una vez más, aleluya, porque la palabra de Dios quizás para el mundo le es gravoso, pero si nosotros la escuchamos repetitivamente, aleluya, quedará aún plasmada, apegada a nosotros. Aún la palabra nos enseña que Él nos las escribió en las tablas de nuestros corazones. Aleluya. Y el corazón del hombre es como un pergamino. Es una vez me lo reveló el Señor. Y yo decía, más sin pergamino. Y analizando y mirando y buscando. Wow, impresionante. ¿Mm? Aleluya. Cómo Dios escribe, cómo llama a nuestro corazón una tabla de carne. Aleluya. Y cómo Él escribe en este corazón nuestro su vida, su verdad, su palabra, porque en nosotros habita su Santo Espíritu. Y por cuanto está escrita su palabra, su ley, ¿verdad? Sus preceptos que son instrucciones, el mismo Espíritu Santo nos lo trae a memoria, nos los recuerda. Amén. En momentos buenos, agradables, para ser agradecidos a Dios. Y en momentos difíciles, momentos de pruebas, procesos en los cuales nosotros debemos confiar, debemos saber esperar, ¿verdad? Gozarnos, ¿m? Aleluya, en lo que Él ya ha decidido de nosotros. Por eso dice que su palabra es rectitud, su palabra es fidelidad, su palabra es justicia. Estos son sus testimonios. Recuérdalo, sus testimonios es rectitud, fidelidad y justicia, que para siempre los estableció en el corazón del hombre. Aún me lleva en el Salmo 19, dice algo, versículo 7, dice, empieza diciendo, la ley de Jehová, la ley, ¿qué es la ley? Su palabra. Dice, su palabra es perfecta. ¿Y qué hace la palabra de Dios en la vida del hombre?
convierte el alma. Cambia, transforma la vida del hombre. Aleluya. Quita, despoja, desarraiga cualquier raíz, ¿verdad? Va moldeando, ¿verdad? La vida del hombre. Aun cuando los pasos del hombre fuesen torcidos o se fuesen a desviar, el Señor mismo, que es el único que puede enderezar, ¿verdad? Porque para Él no hay nada imposible. Quizás para nosotros sí, tal vez nosotros en una poca fe que podamos tener, podríamos hasta llegar a ser necios hablando, diciendo, no, no, esa persona no creo que cambie. Ha endurecido mucho su corazón. Está haciendo cosas abominables delante de Dios. Más bien podría Dios castigarlo o cortarlo para que su alma no se pierda. Pero cuando hay alguien ya predestinado y escogido por Dios, ¿qué será imposible para Dios? ¿Qué impedimento hay para Dios? Para que un alma no sea transformada por su poder. Qué hermoso, ¿verdad? Así que no hay nada imposible para nosotros, iglesia. No hay nada imposible si estamos creyendo a su palabra. Su palabra convierte el alma. Su palabra cambia y transforma la vida del hombre. Puede ser de un brujo, puede ser de una mujer, un hombre de vida alegre. Puede ser un hombre que esté en el sicariato o haya derramado mucha sangre. Pero ahí estará Dios. Algo hará Dios. ¿Qué será difícil para mí? Bendito sea el Señor. Si Él fue quien creó, quien nos formó a imagen y semejanza de Él. Aleluya. Y sigue diciendo, dice que el testimonio de Jehová es fiel, en el cual el salmista se deleita. ¿Cuál es el testimonio? Aleluya, que nos ofrece fidelidad, que se mantiene ahí, establecido, que Dios estableció, que Dios escribió. ¿Cuál es ese testimonio en el cual el Señor se revela? Es la vida misma de nuestro Dios, ¿verdad? Él está hablando de sí mismo, de Él mismo está diciendo. Yo soy un testimonio vivo. Yo soy vida para usted. Porque nuestro Dios nos da vida. Aun cuando nosotros podamos ver o podamos palpar muerte, hay vida en Él y nos da vida. Su testimonio es vida. Dice aquí la palabra, que hace sabio al sencillo. Aleluya. O sea, da vida a aquel que no tiene entendimiento o poco entendimiento, o no alcanza a comprender, ¿verdad? Lo que Dios hizo, lo que Dios estableció. Qué maravilloso lo que el Señor nos da. Por eso es importante nosotros tener en cuenta, aleluya, esta su santa y bendita palabra. Aleluya. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos. El mandamiento, el mandato de Dios es rectitud para nuestra vida. Es un mandato que alegra el corazón. Cuando nosotros nos dejamos guiar o conducir por este mandato que Dios nos da, ¿verdad? Nos va a ir bien. Dios estableció a su iglesia. Aleluya. Él es quien la corona de favores. Él es el que nos ha dado a nosotros funciones para que seamos edificados. Él nos ha llamado como piedras labradas. Aleluya.
Él nos ha bendecido, iglesia, nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo y trae alegría al alma nuestra. Aunque estemos viviendo, no importando la situación, pero Él alegra el alma nuestra. Por eso aquí nos dice, gloria a Dios, que Él alegra el corazón de su pueblo, de sus escogidos. Él quita la afrenta, Él quita la angustia. ¿Mm? Él se lleva todo dolor, toda amargura. Bendito sea el Señor. La gloria sea para Dios. ¿Mm? Sigue diciendo, el precepto de Jehová es puro. El precepto, los preceptos de Dios son instrucciones que traen pureza, que traen limpieza, que traen purificación, la cual nos santifica, ¿m? Que dice que alumbra los ojos. O sea, quita de nosotros las instrucciones, quita de nuestros ojos esa ceguera que a veces no queremos. No, es que yo no quiero, no, es que a mí me enseñaron así, es que yo soy así, es que yo nací así y así voy a morir, es que no. Cuando Dios trae un cambio, lo cambia. Es lo que empieza, lo culmina. En Él no hay retroceso. Quizás nosotros retrocedemos, volvemos a empezar de nuevo, pero en Dios, ¿verdad? Es lo que empieza, avanza. Es lo que empieza, persevera. Es lo que empieza, lo finaliza. ¿Mm? Y lo bendice. Qué hermoso. Por eso yo analizando esto, veo cómo este salmista se deleitaba y cómo nos enseña a nosotros a que nosotros en cualquier situación difícil, por muy difícil que sea, ¿cierto? Que no podamos comprender, deberíamos experimentar esa delicia, ese deleite en Él, aunque haya oposición. Bendito sea el Señor. Dice otra parte, el temor de Jehová es limpio. Aleluya. El temor es reverencia hacia Él. Cuando el temor del Señor nuestro Dios está en nuestro corazón, aleluya, nosotros lo reverenciamos. ¿Mm? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, que a veces no, ¿verdad? Traen claridad, porque a veces fallamos. ¿Mm? A veces ignoramos, olvidamos quién nos está mirando, quién nos está viendo. Hay cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios, pero aún así el Señor, aleluya, nos lleva a entender de que en su presencia debe haber pureza, limpieza, ¿m? Porque Él se mantiene, porque Él permanece. Dice aquí la segunda parte de este verso aquí. Ese temor de Dios permanece para siempre. Por eso nosotros debemos ser agradecidos cada día. Aleluya. Debemos tener ese cuidado de reverenciar su palabra. Muchas veces somos necios. ¿De qué manera somos necios? Ah, no es que esta palabra no me gustó. No es que esta palabra a mí no me habló. No es que esta palabra yo la vi como aguada. No es que el Espíritu Santo no lo vi ahí sentir, no lo sentí. Yo la verdad es que esa palabra tenía que hablarle era a la hermana que no entró, porque yo no entendí. O sea, que para mí no fue, porque es que yo no la entendí. ¿Mm? Yo me rehúso
aceptarla. No estoy teniendo ni temor ni reverencia. No estoy siendo limpia delante de sus ojos. Porque si Él está hablándome a través de un instrumento, de un vaso que usa el Señor, es porque algo quiere hacer en mi vida. Algo quiere decirme. Algo quiere el Señor anticipar. ¿Verdad? Porque algo ha de acontecer en mí. Algo el Señor quiere hacerme saber que debo estar alerta, que debo estar apercibida, que debo discernir. Algo que el Señor quiere que yo debo aprender, en el cual debo prepararme. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario nosotros, aleluya, venir a Él. Bueno, Señor, yo la verdad, yo decía, si ha sido tu voluntad que hables a mi vida, Señor, le decía a Dios, ayúdame, ayúdame a comprender, ayúdame a entender. Si me es necesario la disciplina, si me es necesario que mi corazón necesite consuelo, si me es necesario tu reprensión, si me es necesario tu corrección, si me es necesario una llamada de atención que no estoy yo apercibida. Bendito sea Dios. Me es necesario. Porque Él permanece. Él está ahí. Él está ahí. Él está aquí. Él está presente. Él quiere que nuestros oídos estén atentos. Que tengamos un corazón dispuesto. Porque Él conoce nuestro corazón. Dice que Él es quien lo escudriña y quien lo examina. Él sabe esperar en nosotros. ¿Sí sabe usted? Él espera en nosotros algo nuevo. Algo nuevo. Espera el Señor en nosotros. Mire que la última ya parte de aquí de este verso dice que sus juicios, gloria a Dios, que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, cuando nosotros obramos de pronto de una manera incorrecta, hay un juicio, hay un llamado de atención. Aleluya. ¿Y cómo podremos nosotros palpar ese juicio de Dios? Claro está. Si en verdad el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos va a redarguir. Él nos va a confrontar. Él nos va a decir si estamos bien o estamos mal. Gloria a Dios. Porque Él es un Dios justo. Y Él nos va a hacer entender, ¿verdad? Si estamos verdaderamente atentos, si verdaderamente soy entendida. Bendito sea el Señor. Si de verdad anhelo su consejo. Si de verdad anhelo que Él me ayude a que yo pueda cambiar mi vida. Que yo pueda entender que lo que yo estoy haciendo está mal. Por eso es importante, Iglesia de Jesucristo. Aleluya. Tener en cuenta, aleluya, su ley, su palabra.
en los dos últimos versículos dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Deseable, deseables son más que el oro. Y dulces más que miel. Y que la que destila del panal, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Qué bendición, ¿cierto? Por eso el salmista medita a través de la palabra, ¿verdad? Medita en esos juicios de Dios, medita en esos preceptos, en esas instrucciones, ¿sí? En esas correcciones que Dios hace. Medita en la disciplina que Él puede darnos para que nuestro pie no se salga. ¿Sí? Aleluya. Algo que también me llevó esta palabra a la vida de Isaac. Aquí en el libro de Génesis nos dice algo. Aleluya. Capítulo 26. Quiero leer, compartir. Dice del 1, a partir del 1 hasta el 5, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero. Mira que le está hablándole, presta oído, en esta tierra. Y estaré contigo, dice el Señor, le dice a Isaac, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y dice el último, el 5, por cuanto oyó Abraham, oiga, por cuanto oyó, escuchó atentamente Abraham mi voz y guardó mi precepto, o sea, mis instrucciones, mis mandamientos, el mandato que le di, mis estatutos, aleluya, y mis leyes. Tremendo, ¿verdad? Qué hermoso. Por cuanto él guardó, por cuanto, iglesia, nosotros tengamos presente esta su santa y bendita palabra, la vivamos, la atesoremos, ¿verdad? Confiemos en ella. Aleluya. Cada día, cada momento, en cada instante que estés presentando tu oración, ¿verdad? Esa oración en la cual llega a ese redoma del Señor. En esa oración está incluida que ese anhelo, esa petición por tu casa, tu familia, tu economía, tu vida aquí en esta tierra, tu vida espiritual, mental, emocional. ¿Mm? El Señor hará memoria. Aleluya. Por cuanto tú diste, ¿verdad? Oído, prestaste oído, atesoraste, ¿m? Tuviste en cuenta sus instrucciones, tuviste en cuenta sus mandamientos, sus estatutos, su ley, y en él y en ellos te deleitaste. Amén. Gloria a Dios. Por eso el salmista, aleluya, nos habla de que es una delicia. ¿Para quién sería, diría yo, para quién sería gravoso la palabra de Dios? Cuando habla alguien, de pronto
sin conocimiento o teniendo quizás conocimiento, pero no temor de Dios. Son aquellos, ¿cierto?, que se levantan, gloria a Dios, porque en Él meditas. Aleluya. Por eso aquí, estaba leyendo, meditando desde el 17 al 24, viendo cómo, quizás diría aquí yo, amigos, compañeros, ¿verdad? También que han estudiado la ley de Dios. Aleluya. Así como hubieron en el tiempo de Jesús los fariseos, los escribas, los seduceos, doctos de la ley, ¿m?, que tenían conocimiento, ¿m?, pero enseñaban al pueblo lo que mejor les parecía. ¿M? Les instruían a ellos según lo que a ellos mejor les convenía. ¿M? Sabían juzgar, oh, tremendo, ¿m?, a su conveniencia. Bendito sea el Señor. Y siempre presentaban la palabra de Dios, aun cuando se le presentaron al Señor Jesucristo, cuando venían ellos, ¿verdad?, no en ataque, no en traer vergüenza hacia una mujer, sino más bien querer probar el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia que en el Señor había. ¿M? Vamos a ver qué nos va a responder, vamos a ver qué nos va a decir, vamos a ver si está de acuerdo con nosotros. Yo acá parafrasear. ¿M? Bendito sea el Señor. Vamos a ver si estamos en la misma tónica, si no nos contradice, porque es que la ley de Moisés, en ella está escrito, en ella está escrito, pero a su propia vida no la aplicaban, la sabían aplicar a otros, a su manera. Por eso es importante nosotros indagar mucho en la palabra de Dios, iglesia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así como hubieron hombres, amigos, conocidos, que le hablaban al salmista, al verlo a él, ¿verdad?, cómo él indagaba, cómo él apreciaba, deseaba siempre tener aún más, tener más conocimiento de la palabra de Dios, vivirla, ¿m?, que ella misma lo corrigiera. O sea, yo diría que al salmista decía, no, mi Dios, mi palabra, la palabra de Dios es mi vida entera. Sin ella no sabría yo vivir. ¿M? No sabría yo, aleluya, cómo dirigirme en esta tierra. Bendito sea el Señor. ¿M? Aquí hay un verso, gloria a Dios, en el libro de Marcos, gloria a Jesús, que tenemos que tener en cuenta. Porque para estos tiempos, iglesia, ya estos son los tiempos difíciles, tiempos en los cuales vemos, ¿verdad?, donde se han levantado falsas doctrinas, ¿verdad? Ya hay otra clase de conocimientos que están de pronto inculcando aún en los colegios, en las escuelas, ¿no?, en las universidades. Y ahí da como su entrada al enemigo, pone su granito él, ¿m?, abriéndole los ojos, así como se los abrió a Eva y a Adán a través de ese fruto, a través de esa conversación que tuvo ella, así en muchos hombres y mujeres que no podemos negar que son personas de pronto estudiadas, que tienen un poco de conocimiento, pero
No olvidando que la sabiduría de esta tierra, dice la palabra, que es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. Mas la sabiduría de nuestro Dios es el temor que nosotros tengamos en Él, ¿verdad? Aleluya. Dice aquí en Marcos 13:22, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Por eso es importante que meditemos, indaguemos, escudriñemos, seamos entendidos, seamos prudentes, deleitémonos en lo que verdaderamente Dios está revelándonos. Consultemos, analicemos las distintas opiniones que nos den, las enseñanzas. No todo es piedra que están tirando. Todo no es bendición que te están profetizando. Porque es algo que tenemos que analizar. Porque muchos, ¿verdad? Dicen bendición y vendrán bendiciones y seguirán viniendo bendiciones. ¿Mm? Porque en el tiempo de Jeremías hubieron falsos profetas, hubieron falsos soñadores en Isaías, en Ezequiel. Leemos esos libros, ¿verdad? Y cómo se levantaron engañadores. Y el pueblo de Israel, muchos desviaron su corazón, se desviaron, apartaron, se apartaron de la ley de Dios y vinieron consecuencias. No tuvieron en cuenta su palabra, sus mandamientos, sus instrucciones. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Y meditar en ella es deleitar, porque ella es el mejor consejero. No hay mejor profecía que la misma palabra de Dios. Amén. Le damos gloria, le damos honra a Dios por esta su santa y bendita palabra que ha hablado a mi vida. Y sé que ha hablado a tu vida de alguna forma u otra, no lo sé, pero Dios sí sabe por qué te ha hablado y de qué manera y por qué hoy la necesitaste. Amén. Como consejo, como consuelo, como reprensión, como instrucción, como exhortación. Amén. Pero la necesitamos. Amén. Necesitamos estar preparados. Necesitamos capacitarnos. Amén. Necesitamos formarnos. Nunca vamos a alcanzar de pronto de un todo. Amén. A entender lo que Dios puede revelar. Pero donde más nosotros podamos prestar atención y tener por entendido de que Dios mismo es el que está aquí. Dios mismo es el que está hablando. Dios mismo quiere algo cambiar de nuestra vida, iglesia. Dios mismo quiere, aleluya, bendecirnos de alguna forma, pero no como nosotros quisiéramos ser bendecidos. Porque sus pensamientos, los pensamientos de Dios, son diferentes a nuestros pensamientos. El camino que Dios tiene para que nosotros recorramos es diferente al camino que nosotros queremos o decidamos caminar. Él nos da fuerza, Él nos da fortaleza,
Él nos enseña, Él nos ayuda a perseverar, a mantenernos firmes, seguros, pero también nos ayuda a vencer. Pero de esto se trata, de entender. Cuando nosotros entendemos, aún hay más delicia ahí. Es como un gozo, es como una paz, es como una respuesta a aquello, a aquella duda, a aquella inquietud que tenemos o que hemos tenido. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta tu palabra, Dios. Que seas tú, Señor, mi Dios, cada día a través de tu Santo Espíritu, recordándonos siempre tu buen consejo. Seas tú siempre esa guía, esa dirección, Dios mío, para que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Dios. Ayúdanos a estar enfocados, a perseverar, a mantenernos firmes, seguros y confiados. O como decía el salmista aquí, a deleitarnos más en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Cristo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. La gloria sea para ti, Señor. Amén y amén. Pastora Giovanna, gracias.